Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy contento. Con muchas ganas, ¿no? De hacer este directo. Sí, sí. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por este espacio de comunicación que estás compartiendo. Pues eso, estamos ahora aquí para hablar de cultura galáctica en la Tierra. Es un tema que está, vamos, a flor de piel ahora mismo. Todas las personas que estamos en un proceso de despertar, bueno, todos estamos en un proceso de despertar realmente, pero unos somos más conscientes de ello que otros. Entonces, Martín, cuéntanos un poco, tú que te dedicas sobre todo a este tema del arte y también de la conciencia, pues háblanos un poco de ti primero de todo y luego ya empezaremos con el tema. Bueno, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias y gracias también a toda la gente que está compartiendo esto. Mi nombre es Martín, estoy en las sierras de Córdoba, en Argentina. Me dedico al arte, pero también he estado incursionando en los campos de la ciencia y de la espiritualidad, porque de alguna forma todo está conectado. Eh, y bueno, quería compartir intercambiar algunas palabras sobre este proceso que está aconteciendo, que se me ha dado por llamarle cultura galáctica, porque es como algo nuevo que está aconteciendo en la Tierra, algo que se está precipitando, ¿m? Y que abarca varios factores. Hay cuestiones sociales, hay cuestiones energéticas de la Tierra también que están aconteciendo. Así que bueno, agradezco este espacio para que podamos compartir un poco. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Martín. El otro día estuvimos hablando sobre este tema a largas horas, Martín y yo, de la cultura galáctica y tocamos bastantes palos y queremos ahora compartirlo con vosotros. Queremos que sepáis un poco qué se está cociendo ahora mismo en la Tierra. Y bueno, la primera pregunta que habíamos planteado fue, ¿qué es o qué significa una cultura galáctica, Martín? Bueno, eh, habrás visto que hay mucha gente que está mencionando diferentes procesos de despertar, ¿sí? Según como cada uno entiende lo que es el despertar. También se está mencionando mucho de que está empezando a haber un proceso de quinta dimensión, de ascender a una quinta dimensión de conciencia, ¿sí? Que esto representaría como una conciencia un poco más expandida. También se habla mucho de semillas estelares, de personas que están recordando, ¿sí? A través de apertura de registros akáshicos o diferentes maneras, están recordando que tienen orígenes estelares en otras partes de la galaxia anteriores de encarnar a la Tierra, ¿sí? También se ha precipitado mucho más todo el tema ovni, que si bien ya está hace varias décadas, ahora está muy presente, ¿sí? Hace algunas décadas atrás hablar de ovnis era algo como Muy bastante raro, sí. raro. ¿M? Y, y ahora es bastante más común, ¿sí? Y hay como bastantes más relatos de contactos, de gente que está teniendo diferentes tipos de contactos. Entonces eso es lo que yo de alguna forma quería mencionar este encuentro como una cultura galáctica que se está precipitando en la Tierra, Ujú. ¿sí? Un humano que está empezando como a tener una conciencia más expandida, ¿sí? Por empezar de que no estamos solos en la Tierra, ¿sí? Ya. De que estamos compartiendo la evolución de Gaia con otras civilizaciones también, y de todos estos temas que, bueno, ahora hay mucha gente que ya lo está de alguna forma naturalizando, ¿no? Que estamos en una transición a una nueva conciencia, a un nuevo Ujú. paradigma, ¿m? Que va a modificar todo. Totalmente.
Estamos en un momento histórico, contrahistórico para la humanidad. Estamos ya en una vibración, yo creo que decimos, wow, o sea, es que esto tiene ya que estallar. La gente que está divulgando este tema es como que necesita, o sea, necesita alzar su voz, necesita que se conozca todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, hablábamos el otro día un poco de la idea de, por ejemplo, de cómo se está intensificando, ¿no?, este proceso y cómo este proceso también viene bastante influyendo en la Tierra el Sol, la idea de cómo el Sol está impactando en nuestra consciencia. Sí, Ujú, exacto, exacto. Eh, ha pasado también un fenómeno de que mucha gente está siguiendo la frecuencia Schumann. ¿M? Eh, y hay mucha gente que está también un poco aperturándose a esa comprensión de que el Sol está subiendo la frecuencia, ¿sí? Incluso ahora hay tecnología que es muy accesible, que se puede chequear eso, ujú. que está subiendo los hertz del Sol, tal como se mide en la ionosfera. Eh, y eso obviamente que implica un cambio en la Tierra también, ¿sí? Al recibir más frecuencia solar, la Tierra está recibiendo también más información, ¿sí? Está llegando más luz Claro. del Sol. Se están activando más en la Tierra diferentes puntos energéticos, ¿sí? Que de alguna forma están como captando esa energía que está viniendo. Y eso es, bueno, implica muchas cosas, ¿sí? Implica también información que llega a nuestro ADN, implica cambios que se dan en todos los cuerpos de Gaia. Por eso se está mencionando de que hay un proceso de ascensión en la Tierra, ¿sí? Está ascendiendo Gaia y la humanidad de pronto ha empezado como a sintonizar eso para adaptarse también a ese proceso que está habiendo en la Claro. Tierra de más ingreso de luz, de más frecuencia y por ende se va modificando toda la realidad, todos los diferentes cuerpos de Gaia. Sí, totalmente. Y decíamos, ¿no?, de que también como que nuestro cuerpo, ¿no?, está pasando pues hacia una forma, ¿no? O sea, nuestro cuerpo también está muy implicado, ¿no?, en este proceso de ascensión, de cómo está evolucionando, de cómo está pasando de ser un formato 3D a un formato 5D. ¿Se me puedes explicar un poco eso, Martín? Bueno, de hecho, todas estas informaciones están hace tiempo, yo no estoy diciendo nada nuevo. Ujú, Lo que sí que ahora es mucho más evidente, ujú, ¿sí? Es mucho más evidente todo lo que está aconteciendo. claro, Y a nivel cuerpos, ¿sí? Tenemos como unos cuerpos que llaman de base, por así decirlo, el físico y el etérico, y el emocional y mental. Y esos cuerpos también ahora es como más evidente el trabajo que hay que ir sí, haciendo para justamente pasar a esta frecuencia, ¿no? La quinta dimensión es un nivel de conciencia, ¿sí? Digamos, se accede a eso en un cuerpo físico. Por eso también está habiendo mucha información de que limpiemos el cuerpo, ¿m? El cuerpo físico etérico, por ejemplo, desde una alimentación alcalina, ¿sí? Desde comer cosas que vengan de la tierra, alimentos que nos esté dando la tierra, ¿sí? ujú, Dejar un poquito de lado toda la cuestión ultraprocesada, ¿sí? Eh, y después cada uno va internamente, va entendiendo, ¿sí? Cómo, porque todos tenemos configuraciones físicas distintas. claro, Si bien la familia humana todos compartimos eh, la genética, cada uno va como entendiendo un poco más, escuchando su propio cuerpo. También, bueno, mucho al ingresar más energía solar, tomar más agua, ¿sí? Aperturarse a recibir esa energía solar, ¿sí? Eso es más que nada en el cuerpo físico etérico. Y el cuerpo emocional mental, bueno, mm, mucha gente que está trabajando todas sus programaciones, ¿sí? claro, Las emociones, la mente a través de la meditación.
hay muchas formas de abordar, digamos, el proceso. Sí, hablábamos el otro día, ¿no? Del cuerpo espiritual y emocional, creo que era, no, mental y emocional, y el cuerpo físico Sí, y, ¿cómo era? Y etérico, etérico. eso, Físico y físico y etérico, etérico, sí. eso. Como que tenemos que entrar como en un hábito, ¿no? De trabajar más nuestros cuerpos, ¿no? Empezar a, sobre todo el emocional, yo creo ahora mismo. Bueno, a ver, todos, pero como que el emocional es como que es el que está siendo más atacado, ¿no? Desde todos los bandos. Emocional, espiritual, bueno. Sí, claro, claro. Bueno, al mencionar estos cuerpos, cuando hablamos de físico etérico, es que mencionamos esto de la alimentación, los hábitos como hacer ejercicio físico, Ujú. ¿sí? Eh, caminar descalzo para hacer cable a tierra, tomar más agua. Pero cuando hablamos del cuerpo mental emocional, más que nada hay que prestar atención a las cosas que ingresan también a nuestro sistema, ya sea a través de las noticias que vemos, a través de los estímulos que recibimos, ¿sí? Ujú. Sensoriales, porque no solo nos alimentamos de comida, sino que nos alimentamos de los sonidos que ingresan, de las imágenes que ingresan, ¿sí? Claro, De ahí se deriva también un poco como revisar todo lo que hace a nuestro mundo, claro, ¿sí? Ir utilizándolo un poco para que esa frecuencia que está subiendo sea más patente en cada uno, claro. ¿no? Igual ya ahondando un poco más en lo que sería esta transición planetaria, igual ahondamos un poco más en el tema de cómo estamos siendo de alguna manera ayudados, ¿no? Por nuestros hermanos de las estrellas, que allí están, pues, sobre todo avisándonos, recomendándonos, asistiéndonos en general, ¿no? A que todo este proceso se lleve a cabo de forma exitosa. Si puedes dar unas fechas, si puedes dar unos detalles sobre todo esto, Martín, por favor. Sí, bueno, eh, como parte de esta cultura galáctica que se está como precipitando, que se está manifestando, ¿sí? Que incluso hasta tiene una estética propia. Yo que trabajo en arte veo que hay mucha gente que está canalizando códigos, que se está generando incluso una estética, ¿sí? Y está viendo como mucha más interconexión. Algo que eran cosas como casos muy aislados, ahora están habiendo mucho más formas de contacto, ¿sí? Con estas civilizaciones extraterrestres, ¿sí? Que están acompañando igual en Gaia hace mucho tiempo, están acompañando al humano, pero ahora por una cuestión vibratoria, al subir la vibración de Ujú. Gaia, empieza como a ser más factible poder entrar en contacto, ¿sí? Porque hay algunos seres que tienen cuerpos físicos, pero tienen un volumen bioenergético muy grande, ¿sí? Entonces, a veces por cuestiones de vibraciones que no se perciben, pero estos seres han estado siempre, ¿sí? Ujú. Llámense extraterrestres, hermanos de las estrellas, seres del cielo, ¿sí? Tienen muchos nombres. Eh, el acompañamiento ha estado siempre, pero ahora se está precipitando más, justamente por toda la transición que está haciendo la humanidad. ¿Mm? Y es importante mencionar que cuando hablamos de contacto con estas energías, siempre el contacto es interno primero, ¿sí? Eh, hay muchas formas, ¿no? de percibir esto. A veces se ven luces en el cielo, a veces se puede hacer un contacto a través de meditaciones, ¿sí? Eh, y siempre también hay que sentir, porque hay de todo, el universo es muy vasto, pero hay que sentir también la vibración de los diferentes seres que se presentan, más que nada porque los que están más ligados a cada ser, uno los siente como más familiares, ¿sí? Se siente una vibración como linda, como amorosa, Ujú. pacífica, ¿sí? Eso siempre es importante a tener en cuenta también. Y ahora, dadas estas cuestiones energéticas que está teniendo la Tierra y el Sol, que son ciclos, Sí. ¿sí? Quienes alguna vez hayan visto información sobre los mayas, por ejemplo, habrán visto que ellos dejaron mucha información sobre los ciclos de la Tierra, el Ujú. Sol, ¿sí?
de que la Tierra ahora está ingresando a una parte que le llaman cinturón de fotones, Ujú. ¿sí? Por eso también está aumentando la intensidad de la Qué luz. bueno. Eh, entonces, claro, estos seres ahora vibratoriamente están pudiendo acercarse más, ¿sí? A la Ujú. humanidad y acompañar ese proceso siempre y cuando a los humanos que se preparen internamente para eso, ¿no? Porque el libre albedrío de la humanidad se respeta mucho, ¿sí? Y en todos los planos, porque esta transición que está haciendo Gaia es multidimensional, ya sea que uno se quiera conectar con ángeles o con seres con pleyadianos, sirianos, arturianos, lo que fuera, siempre tiene que estar el libre albedrío humano expresado, ¿sí? Porque estos seres son seres amorosos, son seres que tienen una conciencia muy alta y que no, ellos no pasan por arriba de la libertad humana, ¿sí? Eso es importante. Eso también es lo que uno los puede distinguir de que son seres de luz que Claro. están acompañando a la humanidad y a la Tierra. Se respeta el libre albedrío ante todo, ¿no? Dejan Exacto. que cada uno de nosotros evolucione, que tenga su proceso y que poco a poco, ¿no? Se abra esa conciencia cósmica, esa conciencia que poco a poco va a ir afloreciendo y que nos va a llevar, ¿no? A esa era dorada. Si nos puedes hablar un poco de ella también, Martín, ¿qué sensaciones tienes? ¿Cómo crees que va a ser ese proceso hasta esa deseada era dorada? Bueno, hay diferentes informaciones de fuentes que yo considero confiables. Obviamente todo esto que yo les digo son como referencias para despertar la curiosidad en cada uno, que después cada uno vaya investigando, ¿sí? Eh, pero yo estoy recibiendo muchas referencias de que ya ahora, en un par de años, eh, se va a intensificar más la frecuencia solar, por ende se va a intensificar más la frecuencia que va llegando a la Tierra y ahí se va a precipitar más toda esta cuestión de los contactos, ¿sí? Para el 2023 ya vienen avisando de que va a ser mucho más intenso, ¿sí? Y para el 2025, 2026, ya incluso astronómicamente, hay muchos astrólogos que están mencionando de que vienen como acontecimientos muy positivos, ¿sí? Casi siempre los medios de comunicación están poniendo el foco en los aspectos, digamos, negativos, por así decirlo, pero están pasando cosas muy buenas también. Y es importante que también tengamos en cuenta eso, estamos en un periodo de transición y si nos empezamos como a alinear a, a estas cosas positivas que están empezando a llegar y empezamos a hacer un trabajo también interno, bueno, lo vamos a poder vivenciar como mucho más directo todo eso, Claro. ¿sí? Sí, sí, ahora mismo hay gente que está, vamos, súper abierta, ¿no? A esa apertura, ¿no? De cómo ha sabido alinear e integrar, o sea, ¿sabes? Entrar en su centro y poder ver naves espaciales, poder entrar en contacto directo con seres de luz, o sea, increíble. Y yo creo, les creo a esas personas que están ya en esa frecuencia, ¿no? Ya está en esa vibración. Yo digo, guau, pues yo también quiero alcanzar ese estado, ¿no? Todavía estoy en ese proceso y, oye, cada uno, pues seguramente conforme pasen los años será capaz, ¿no? De poder alcanzar, ¿no? Esa dimensión, ¿no? Esa quinta dimensión a la que estamos ascendiendo todos con Gaia. Entonces, Martín, a ver, Sí, vamos a igual decir unas fechas así claves que me mencionaste el otro día. Por ejemplo, me dijiste en el 2023, ¿no? En el 2023 que se iba a intensificar la energía solar y sí. que iba a haber un cambio en el Eh, cuerpo, ¿no? En el cuerpo del ser humano, de alguna manera. sí. Eh, con el tiempo, bueno, tiempo y espacio es lo mismo, ¿no? Y con el tiempo más o menos se van dando como ciertas fechas, pero no es que haya algo Claro, claro. definitivo, Ujú. porque hay como varias líneas de tiempo, ¿sí? Eh, lo que va
lo que se viene como proyectando de que va a acontecer es que al precipitarse la frecuencia solar, Ujú, ¿m? Va a empezar a cambiar el ADN. Esto ya se ha venido hablando desde hace un tiempo, pero ahora ya se precipita, de que el ADN va a pasar de tener una base de carbono, va a empezar a mutar a una base de silicio, ¿sí? Eso significa que se va a procesar la luz de otra ujú. forma. Nosotros básicamente vivimos de la luz, ¿sí? De la luz solar. Cuando comemos cosas del reino vegetal, lo que estamos asimilando es la energía que hizo con la fotosíntesis el reino vegetal, ¿sí? Cuando se come, por ejemplo, carne, cosas del reino animal, se está comiendo energía que ya viene de tercera mano, ¿sí? Y hay formas más directas de empezar a asimilar la energía, que es directamente desde el sol, ¿m? Ir sintonizando formas de cómo recibir la energía solar y bueno, con el agua también, con cosas como bastante básicas, ¿sí? No es nada, a veces suena raro hablar de esto, pero es algo bastante Sí, natural, digamos, que vaya evolucionando la biología humana. Va a ir evolucionando la biología humana y también todos los reinos, ¿no? Porque si Gaia modifica su nivel vibratorio, bueno, todo lo que está contenido dentro de ella se va a ir utilizando y se va a ir mejorando, ujú, eso es. ¿sí? Cuando hablamos de todo este tema, también siempre nos estamos refiriendo que Gaia es la que está ascendiendo. Nosotros estamos como hablando todo esto del despertar, de la evolución, para entre la familia humana hacerlo conscientes para poder adaptarnos y disfrutar más ese Claro. proceso, ¿sí? Y también este fenómeno de que estas civilizaciones extraterrestres, llámense pleyadianos, sirianos, arturianos, andromedanos, ellos ahora están más presentes en la interacción con Gaia porque ellos también saben que estamos atravesando este proceso, este cambio vibratorio, Claro. ¿sí? Por ciclos que hay del Sol y ciclos de la Tierra. Y decíamos también que cada vez vamos a depender mucho más del sol. O sea, este proceso, ¿no? Del paso de base de carbono a silicio va a hacer que nuestro cuerpo, ¿no? Se alimente más de los rayos solares, me comentabas. Sí, sí, sí. Es importante eso. Por ejemplo, bueno, empezar a tomar pequeñas rutinas de tomar sol, ¿sí? No tomar sol para broncearse, que también está bien, pero sino como tomar sol para ingresar esa energía, ¿sí? En el cuerpo. Ingresarlo a los chakras, ¿sí? Incluido también a los chakras de las manos. Ingresar la energía solar, ¿sí? El sol es luz, es información también. ¿M? Entonces, bueno, eso de alguna forma va a hacer que incluso estas cosas que yo les estoy diciendo, las personas las empiezan a sintonizar por sí mismas, ¿sí? Hay un montón de personas que están recibiendo exactamente la misma información de distintos puntos del planeta, ¿sí? Como que hay una especie de sincronía, de coincidencia. Bueno, eso es porque todos estamos, la humanidad somos una familia, ¿sí? Y el proceso que está aconteciendo en Gaia nos va a ir, nos va a ir afectando a todos por igual, ¿sí? La idea de adaptarnos a ese proceso es que sea como más disfrutable, Claro, ¿sí? Que sea más disfrutable. Todos somos protagonistas, todos podemos totalmente. encontrar la forma de sintonizar eso y de empezar a trabajarlo en uno, ¿sí? Y empezar a ver los Eso resultados. es. Aquí nadie es más importante que nadie. Todos somos Gaia, todos estamos ascendiendo y todos tenemos la misma importancia y el mismo protagonismo en que esto se lleve a cabo y llegue a buen puerto, ¿no? También me comentabas, Martín, Exacto. que bueno, entre el 2025 y el 2026 va a haber un pasaje, ¿no? Un ingreso más directo a lo que sería la 5D. O sea, como que la humanidad va a entrar en contacto mucho más directo con otras civilizaciones. Si puedes hablar un poco más de ello también. Sí. Bueno, astrológicamente,
para los que les interese la astrología, busquen información, que hay información al respecto. Se van a dar una serie de movimientos planetarios, los planetas grandes, ¿sí? Eh, que van a generar un contexto de cambio muy fuerte y ya vamos a estar como entrando más de lleno a toda esa zona de luz fotónica, ¿sí? Entonces, bueno, eso obviamente que va, ya estamos viendo un montón de cambios, ¿sí? Eh, el año pasado, con toda esta situación que empezó a haber, mucha gente empezó como a ir hacia adentro, ¿sí? Empezaron a encontrar un mundo interior, ¿sí? Empezaron como a florecer, ¿sí? Y, y todo eso, bueno, obviamente que va precipitando el colectivo humano, ¿sí? Eh, por eso hay mucha gente hablando de despertar, hay mucha gente hablando de Kundalini, hay mucha gente hablando de informaciones que antes llevaba mucho tiempo asimilar, ahora se está como asimilando rápido, ¿sí? Eso significa que el humano está cambiando, aunque es sutil, el humano está cambiando, ¿sí? El humano tiene un potencial muy grande. Actualmente se usa, hay un promedio que creo que es el 10% de la capacidad cerebral que usa el humano, ¿sí? Creo que Einstein usaba el 12%, algo así. Y a nivel ADN, creo que se está usando el 5%. ¿M? Hay un 95% del ADN que la ciencia antigua, le llamaba ADN basura, porque no sabían cómo decirle. Y es un 95% de ADN que está ahí latente, potencial, ¿sí? Actualmente estamos usando dos hileras, dos hebras, pero se menciona que hay 13 hileras de ADN que se van a ir activando, ¿sí? Son cambios muy grandes. Si bien eh, parece que, si bien parece que que son bastantes años, en realidad es ya. Hablar de 2023, 2025 es Ya. ya. Por eso es importante, claro, por eso es importante empezar ahora, ¿sí? Primero uno se entera de que esto está y que esto existe, ¿sí? Claro. Lo mismo que con el despertar. Todo el mundo está hablando de despertar ahora. Entonces, bueno, uno primero se entera de que eso existe y luego se abre, ¿sí? A la idea de que uno pueda experimentar eso, porque incluso el libre albedrío tiene ese alcance, ¿sí? Nosotros tenemos un regalo muy grande de la humanidad, que la humanidad está decidiendo, ¿sí? Su destino. Entonces, por eso, esto, más allá de que hay un montón de informaciones que están como queriendo llevar a la gente hacia pensamientos negativos o catastróficos, ¿sí? Eh, Está llegando más luz a la Tierra. Y eso se puede comprobar incluso científicamente, ¿sí? Con aplicaciones. O sea, eh, hasta el que sea más empírico, ¿sí? De los científicos puede corroborar eso, Sí, sí. ¿sí? Que está cambiando la frecuencia, está llegando más luz y obviamente eso influye en el ser Claro. humano. Hasta el más científico se empieza a cuestionar las cosas, ¿no? Se empieza a verle un poco más, ¿no? A ese aspecto, ¿no? Porque al final no somos seres racionales, sino que también somos seres emocionales y ese cuerpo emocional es el que está mucho más conectado, ¿no? Con nuestro espíritu, con nuestra alma, ¿no? Entonces, es maravilloso todo lo que nos cuentas, Martín. Ahora igual ahondando un poco en las civilizaciones que le están contactando con nosotros. ¿Cuántas me decías que eran? ¿En torno a cuántas se están contactando ahora? Eh, Hay muchas. Eh, Tengo entendido, según gente que conoce más en el tema y que están hace mucho tiempo en el tema, así, contactados, gente que hace mucho trabaja en Sí. esto, pero tengo entendido que los confederados, habrás escuchado que hay algo que se llama la Federación Galáctica, Ujú. ¿sí? También es una palabra que está hace un par de décadas, decir algo como la Federación Galáctica suena como una locura total. Y ahora, O una película de que hay Star mucha Wars. gente, claro, todo el mundo ahora, claro, claro. Ahora todo el mundo ya empieza como a dar por sentado de que, claro, es totalmente lógico que haya
un conglomerado de civilizaciones ujú, que están evolucionadas y que han evolucionado a un nivel en que tienen mucha comprensión, tienen mucho amor también, mucha paz, tienen tecnología y tienen también avance espiritual, ¿sí? Que eso es importante. Entonces, bueno, estas civilizaciones de alguna forma interactúan juntas, han estado acompañando a la Tierra mucho tiempo, han estado acompañando al humano mucho tiempo, ¿sí? Y ahora como que esa hermandad se empieza a hacer más patente, ¿sí? Más concreta. De hecho, toda esta cultura galáctica que se está gestando en la Tierra, ¿sí? De las semillas estelares, de la gente que canaliza símbolos, de que todo el mundo está hablando de 5D, de ovnis, de ascensión, toda esa cultura galáctica lo que está haciendo también es preparar al colectivo humano para que cuando empiece a haber un contacto más masivo, más fluido, que no sea algo como tan tan brusco, sorpresivo, que claro, simplemente la gente ya, claro, claro, que la gente simplemente ya esté más preparada, claro. ¿sí? Para eso. Sí, 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 es una preparación. Al final hay personas que ya desde igual muy pequeños o que igual han despertado abruptamente en estos últimos años, que también los hay. Pero yo en mi caso siento como que siempre he tenido esa conexión, ¿no? Con otras esferas y fue hace 2 años que empecé a abrirme más a ello y es verdad que como se siente, ¿no? Se siente que hay un sentimiento, una conexión ahí de que todos estamos empezando a vibrar en esa frecuencia de prepararnos, ¿no? Para esa cultura galáctica, esa que siempre igual hemos vibrado en esa esencia, ¿no? En esa esencia muchos, yo, bueno, como te dije, ¿no? Que me considero una semilla estelar, pero bueno, tampoco me quiero etiquetar como yo, al final, pues, definirse es limitarse, ¿no? Como dice Oscar Wilde. Pero eso, que es sacar a la luz, ¿no? Tu verdad, ¿no? Decirla y por más que para muchos pueda sonar locura, pueda sonar lo que sea, sabes que eso es lo que en verdad sientes y sabes que vienes de mucho más allá de este planeta, ¿no? De la Tierra. Entonces, es bonito, ¿no? Ver cómo nos vamos abriendo poco a poco, ¿no? A esa era dorada tan deseada. Y bueno, Exacto. y eso, Martín, no sé qué más te iba a Y, preguntar. Bueno, dime, que no te quiero interrumpir, dime. con este tema de las semillas Sí. estelares, ¿sí? Que está muy presente ahora, y que también hace un tiempo atrás una persona decir eso podía incluso ser marginada, por decir como estar diciendo algo muy raro, pero es bastante natural también. Imagínate, somos viajeros, ¿sí? Somos viajeros del tiempo y el espacio. Si vos a una persona le dijeras, ¿de dónde sos? Pero ahí te pueden decir de Ujú. España, o de Argentina, o de México. Vos le decís, bueno, pero ¿y antes de ser de ahí, de dónde eras? Y por ahí esa persona puede acceder a que en encarnaciones anteriores estuvo en África o en Atlántida, en Lemuria, ¿sí? Ujú, Entonces esa persona puede decir, bueno, soy de la Tierra. Pero bueno, y antes de eso, ujú. porque incluso hay gente que está accediendo a la información de que antes de estar en la Tierra, han estado en las playas de Seno Orión, ¿sí? O sea, el alma transmigra y no tiene, el mundo espiritual es muy vasto, ¿sí? Wow. Cuando hablamos de todo esto también, de estas civilizaciones, estamos hablando también de una cuestión espiritual, ¿sí? Ah, Estamos hablando de una apertura multidimensional, ¿sí? Generalmente, yo no sé cuántas hay, se mencionan que hay en la Federación Galáctica, eh, que hay como 150, ¿sí? ujú. De las que de alguna forma han interactuado con Gaia, ¿sí? Pero son muchísimos más, ¿sí? Son muchísimos más. Eh, y yo he tenido contactos con varias y de diferentes formas, ¿sí? He contactado con pleyadianos, he contactado con sirianos, he contactado con arturianos, ¿sí? Y Y hay algo muy curioso. Si bien han habido algunas civilizaciones que han sido como agresivas con la humanidad, ¿sí?
que esas civilizaciones ya han sido retiradas de la Tierra. Han habido algunas que, digamos, no han respetado el libre albedrío, ¿sí? Ya han sido retiradas, y las civilizaciones que están y se contactan con el humano, ¿sí? Es importante ver eso vibratoriamente, son seres muy amorosos, Ujú. son seres muy amorosos, de una vibración muy alta, ¿sí? Por eso, esto de que el contacto es interno, tiene que haber una preparación Claro, interna, ¿sí? Y a partir de ahí se genera la ujú, apertura para que estos seres empiecen a interactuar. claro. Pero en la medida en que vaya subiendo la frecuencia de la Tierra, por estas cuestiones del Sol, nuestro Sol también está conectado con el Sol central, Ujú, ¿sí? Todos los soles, a medida que aumenta la frecuencia del Sol central, eso se replica en todos los soles. A medida que la frecuencia de la Tierra aumente, esto también va a generar espontáneamente de que mucha ujú. gente empiece a subir su frecuencia espontáneamente. De ahí viene esto de que nos vayamos preparando nuestros cuerpos, ¿sí? Mucha gente está experimentando despertares así espontáneos de Kundalini, ¿sí? Que antes había que hacer tal vez una vida dedicada a técnicas de yoga específicas, y ahora hay mucha gente que está empezando a tener como insights de eso, Ujú. ¿sí? Empezar a sentir como volumen bioenergético creciendo en los cuerpos humanos, y obviamente que eso es lo que está acompañando la subida de frecuencia de Gaia. A medida que Gaia se vaya posicionando en una quinta dimensión, estos seres, ¿sí? Llámense extraterrestres, seres del cielo, como lo quieras llamar, estos seres también vibran en quinta dimensión, entonces ahí se empieza a generar más ese factor de poder entablar Claro, más fluido, ¿sí? El contacto. sí, sí. Sí, lo del cuerpo también, buf, es que hay que cuidarnos tanto en ese aspecto, porque al final es que de todo está influyendo, ¿no? Hay tantas cosas en este 3D que están repercutiendo en todo lo que es nuestro cuerpo, que al final es que necesita nuestro cuerpo urgentemente estar en la naturaleza, estar en contacto con la tierra, pero muchísimo, darte paseos, meter los pies en el agua, abrazar árboles, o sea, estar muy en la tierra para que en verdad podamos entrar en esa frecuencia lo más directamente posible, ¿no? Y bueno, ya hábitos, ¿no? Hábitos como la meditación, como tú bien decías. Y a mí me parece súper curioso porque fue hace la semana pasada, creo que fue, sí, que recibí un mensaje por canalización que me decía, la lucha de tu cuerpo también es una forma de revolución. Me vino como ese mensaje, ¿no? Y dije, wow, o sea, es una forma de revolución, en plan de que si tú te centras en tu cuerpo y empiezas a trabajarlo y ya dejas de estar tan terrenalmente, o sea, puedes llegar, vamos, disparado ahí a esa dimensión, ¿no? Entonces, Claro. tenemos que hacerlo para que este proceso vaya mucho más rápido. Exacto. De hecho, la quinta dimensión es un estado de conciencia. Entonces, de ahí viene esto de que lo vamos a experimentar en el cuerpo físico, Ujú. ¿sí? Los que estemos encarnados, los que crucemos encarnados en la Tierra, a todo ese umbral, vamos a estar vivenciando la quinta dimensión en cuerpos físicos. De todos modos, la naturaleza es amable, o sea, Gaia es amable con nosotros, ¿sí? Por eso a Gaia se le menciona como la madre, como la gran madre, ¿sí? Es un ser súper amoroso, Ujú. hiperconsciente, ¿sí? Pero sí, obviamente hay que acompañar ese proceso, ¿sí? Es un proceso de adaptación, es Ujú. lógico. El reino mineral también, el reino vegetal, el reino animal, ¿sí? Lo que pasa es que la humanidad ha tenido, eh, no sé si una desviación, por así decirlo, pero hay como muchas cosas que se han salido de lo que era el diseño original, entonces ahora se está como mencionando estas cosas para replantearse uno, ¿sí? Cómo nos estamos conectando con la tierra, cómo nos conectamos a nivel hábitos sencillos, ¿eh? No es nada de otro mundo. Pero, por ejemplo, bueno, la alimentación, cómo mantenemos el cuerpo, ¿sí? Alimentándonos, por ejemplo, con cosas que nos dé la Claro, tierra, ¿sí? Es como cosas, alimentación viva, cosa que tenga vida, que tenga ¿sí? luz. Eh, que tenga luz, exacto. Lo mismo el cuerpo emocional y el cuerpo mental.
más allá de que hay muchísimas técnicas, si uno recurre a las técnicas milenarias de meditación, siguen siendo efectivas, porque el humano sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno empieza a trabajar esos primeros cuerpos, uno prepara el recipiente, ¿sí? Cuando hablamos de cuerpo físico etérico, Ujú. siempre trabajan como bastante juntos, por así decirlo, y cuando hablamos de emocional mental también, ¿sí? Cuando uno prepara ese recipiente, uno logra que se empiece a anclar lo que algunas personas llaman el alma, el yo superior, ¿sí? Y eso también está en una vibración más alta. Claro. Por eso, y es algo, es muy lindo cuando pasa eso. No es que uno diga, uy, me tengo que poner a hacer todo esto porque, no, no, es lindo. También uno puede elegir, el libre albedrío siempre está. Claro, Uno puede elegir no hacer nada y decir, bueno, va a seguir habiendo un 3D. claro, claro. Pero cuando uno empieza a experimentar un poquito y empieza a tener insights de lo que significa esa conciencia y ese sentir de quinta dimensión, Ujú. es muy lindo, Claro, entonces uno después automáticamente quiere estar en esa frecuencia. pues sí. Y ojalá estemos muchos más dentro de unos años. Sería, bueno, fantástico ir viendo cómo la cultura galáctica se va notando, ¿no? Ya no es algo intangible, algo que es una idea que va corriendo por ahí, que es como está haciendo ahora, sino que ya se empieza a notar, ¿no? En el cuerpo de las personas. Y es lo que dijimos, ¿no? Lo último creo que comentamos tú y yo, Martín, de que decíamos de que también corre el peligro, ¿no? En este sistema de que la cultura galáctica también se vuelva como una moda, ¿no? Es como bajarla un poco a ese nivel terrenal de decir, ah, ve la moda y aparentar un poco todo eso, ¿no? De, de venga, sí, voy aquí como con una actitud de eso, ¿no? De ese peligro, ¿no? Que hay cuando en verdad es algo que va mucho más allá, ¿no? Que es algo que es un estado de conciencia al final, no es algo una moda, ¿no? Una moda, por así decirlo. Entonces, Claro, sí. exacto, sí. No, que sí, siempre a veces acontece eso, que de alguna forma eh, se distorsionan las cosas, ¿sí? A veces no hay que estar dándole tanta atención a los medios de Ujú, comunicación que a veces siempre van hacia la catástrofe, ujú. o que tratan de ridiculizar las cosas, sino que simplemente que cada uno trate Exacto, de experimentar y de hacer su propia búsqueda, claro. ¿sí? Eh, de alguna forma yo lo menciono así como una cultura galáctica, ¿sí? Por mencionarlo de alguna manera, pero es un cambio de paradigma. Ujú, ¿M? Yo lo menciono así porque obviamente que sí, este cambio implica una expansión de la conciencia, que obviamente la humanidad se va a empezar a integrar a la galaxia, ¿sí? La Tierra ha estado como en cuarentena. No me refiero a este periodo ahora de este último año, sino que durante mucho tiempo la Tierra ha estado como en una especie de cerrada, ¿sí? Por estar en esa frecuencia 3D y ahora va a haber una apertura mayor, ujú. ¿sí? Por eso estamos hablando de civilizaciones, ¿sí? Es importante también esto de siempre la intuición, trabajar la intuición y percibir la vibración de las cosas, Ujú. ¿sí? Porque llegado el momento puede que haya contrainformación. A veces los medios de comunicación, cuando hablan de ovnis, empiezan con esas cosas de si van a invadir o algo así. Ujú. O sea, ¿viste? Hay que sentir la vibración de las Claro. cosas, ¿sí? A veces uno puede tener un contacto y uno sentir que son seres amorosos, ¿sí? Eso es importante. Y también es importante la comunicación, replantear todo. Es importante, por ejemplo, esto que estás haciendo vos, porque se abre, ¿sí? La gente se empieza a abrir a otros puntos de vista, porque si no, estamos siempre como con el mismo relato de fondo, ¿sí? De que si viene más luz, si entra más luz a la Tierra, es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo, es el comienzo de algo nuevo. Totalmente. Los mayas mencionaban para estas épocas el final de un ciclo, claro, pero también es el principio de otro. Exacto. O sea, no es que solamente termina algo, también está comenzando algo. Y algo muy bueno. Entonces es importante en dónde estemos poniendo el foco.
Pues sí, sí. No, algo muy ¿Cómo? bueno está empezando. Se está cociendo algo gigante. Algo fantástico para todos y que seguro que nos trae más cosas buenas que malas, ¿no? Y aunque ahora parezca que todo está Sí. como muy caótico, como muy... que parece que la gente está como perdida, que ve que no llega a fin de mes, que ve que todo está cayéndose, ¿no? En esta 3D, pero cuando en verdad estamos creando, ¿no? Creando desde la conciencia una nueva humanidad y eso es esperanzador, a mí al menos me lo parece. Bueno, Martín, Y pues sí, sí. no sé qué más añadir. Si igual hay alguien que te quiera hacer alguna pregunta, alguien que esté aquí en el chat con nosotros y que quiera hacer alguna pregunta sobre la cultura galáctica en la Tierra, o si queréis añadir algún dato, lo que queráis. Eh, sí, bueno, de alguna forma no soy ajeno a ver las cosas que están Ujú. aconteciendo, pero de alguna forma tiene que dejar de funcionar gradualmente las viejas estructuras para que la humanidad vaya mudando a cosas nuevas, a un nuevo paradigma, porque si siguiera funcionando todo como estaba, no habría ningún Claro, cambio, ¿sí? De alguna forma es un proceso natural también, hay que entenderlo así, por eso toda esta conversación que hemos tenido es un cambio de paradigma, va a cambiar la ciencia, va a cambiar la espiritualidad, va a cambiar el arte, ¿sí? Yo que, por ejemplo, trabajo y acompaño procesos de gente que usa el arte para ir expandiendo su emocional y su ujú, mental, ¿sí? Eh, veo que la gente, hay otra apertura, la gente entiende las cosas así ahora, ¿sí? Y a la vez se siente todo también mucho más fuerte, ¿sí? claro, Y eso es una cualidad, hay que volver a potenciar esas cualidades que tiene el humano, ¿sí? claro. La humanidad tiene un potencial muy grande y estamos muy acompañados en el proceso, ¿sí? A veces nos quieren hacer creer de que somos seres muy Que limitados estamos y para que la gente aislados. esté asustada. No, claro, claro, no. El humano tiene un potencial muy grande, entonces, y está adentro. El primer campo de acción que tenemos somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, tenemos todo ese potencial que es simplemente empezar a trabajarlo, abrirse a trabajarlo. Claro, sí, sí, y es momento ya de hacerlo. Pues yo creo que nada más que añadir, Martín. Parece que no hay preguntas. Igual hablando yo de lo que decías lo último de las religiones y tal, de la espiritualidad, ¿no? Cómo se va a cambiar, ¿no? También en las estructuras que al final las religiones como que van a caerse, ¿no? Van a caerse y como que se va a crear algo, bueno, lo que decíamos, ¿no? Algo más abierto, ¿no? Ya como que la gente no se va a aferrar tanto a las religiones, sino que vamos a abrirnos a ese libre albedrío, ¿no? De creer en lo que en verdad nos apetezca. Bueno, al final, pues eso no. Yo creo que es un proceso al final. No todos van a pasar ese proceso tan rápido, pero al final es algo gradual y la espiritualidad es más una experiencia, no es una forma de concebir la vida, no es tanto una doctrina, una forma de hacer las cosas, ¿no? Como bien dictan las religiones. Entonces, eso hablábamos un poco el otro día, pero sin más por matizar, ¿no? Sí, sí, Ese cambio, ¿no? También de una era a la otra. exacto, exacto. Me parece que es un momento súper interesante el que estamos viviendo. ¿Sí? Es un momento súper interesante porque es muy nuevo todo lo que está viendo, todo lo que está viniendo Claro. y bueno, y la humanidad misma, eh, con esto de las religiones, y sí, han cumplido como estructuras, han cumplido una Ujú. función de sostener ciertos conocimientos durante un tiempo, pero claro, ahora la espiritualidad viene también, es un nuevo paradigma, ¿sí? O sea, va a ir tomando otra forma, ¿sí? Eh, es parte del cambio, ¿sí? Es parte de
de todo lo que va a ir cambiando. claro. Y también hablamos el otro día un poco así, también para tocar algún palillo más, de todo lo que es la energía crística, ¿no? Toda esa malla que se está creando alrededor de la Tierra, ¿no? Como esa malla crística, esa rejilla crística, si me hablas un poco de ella. Sí, obviamente todo esto que hemos estado Sí, compartiendo, ¿sí? Todo ha sido como muy resumido, sí, más que nada es como para tener una referencia, para sembrar como esas cosas y después cada claro, que vaya uno investigando. va, al que le interese va a ir investigando y va a ir encontrando, ¿sí? Las líneas que Claro, más vibren acorde a sus sistemas de creencias y su vibración, ¿sí? Pero eh, al menos lo que yo entiendo, ¿sí? Con esto que hemos estado hablando del Sol, ujú, a medida que el eso es. Sol sube su frecuencia, la Tierra tiene diferentes rejillas que la cubren, ¿sí? Donde se recepta esta luz, ¿sí? Una de esas rejillas se menciona como una rejilla crística. De hecho, esto que el ADN vaya mutando de carbono a silicio, justamente lo que hace es que va a asimilar la luz de otra forma, ¿sí? Crístico viene de cristalino, de cristal, ¿sí? Eh, son las potencialidades que el ser humano ahora está desarrollando, la energía crística. Lo mismo que cuando se habla de la energía búdica, el cuerpo búdico, ¿sí? Más allá de que hubo una persona, hubo un Buda histórico que existió, ¿sí? La energía búdica es algo que le pertenece a la humanidad, Ujú, ¿sí? Es como un aspecto evolutivo de la humanidad. Asimismo, también hubo un Yeshua que existió, ¿sí? La energía crística hace referencia a un nivel de vibración, de conciencia de la humanidad claro. también, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de que a todo eso que se está diciendo de que si la humanidad va hacia el final de no sé qué, o sea, también estaría bueno que nos abramos a la Claro, idea de que la humanidad tiene un montón todavía para desarrollar, ¿sí? Y que se puede vivir en armonía con la Tierra, ¿sí? Se puede sintonizar la manera de vivir en armonía con Gaia, ¿sí? Porque, bueno, sería como muy lindo, ¿no? Que todos podamos acceder a esa quinta dimensión sí, que tanto estamos mencionando y que, bueno, está ahí, claro. ¿sí? Es algo muy Sí, sí, concreto. sí. Al final, yo por lo que tengo entendido y he investigado, esa rejilla crística es la que conforma esa quinta dimensión, ¿no? Es la quinta dimensión, vaya. Así Exacto, que sí. bueno, poco a poco, poco a poco iremos alcanzándola y convertirnos en ese deseado humano galáctico, en ese humano bueno, que está conectado mucho más allá, ¿no? Que, que de la Tierra y en general, ¿no? Con el universo. Entonces, bueno, Martín, yo no sé si voy a añadir algo más a nuestra charla. Yo creo que hemos tocado los puntos más importantes, ¿no? Principales de lo que estuvimos hablando el otro día. Entonces, agradecerte todo tu conocimiento, tu tiempo y todo el cariño que también tú estás, pues, implicándote, ¿no? Más en este tema del despertar en tu cuenta que es martín.deagostino. Así que ya sabéis, ahí podéis encontrar a Martín con su arte y con sus mensajes, porque él también es un gran creador de conciencia. Así que muchas gracias, Martín. Muchas Bueno, gracias a todos los que habéis estado aquí en este directo de principio a fin. Y nada, pues estaremos en un próximo directo, ¿no, Martín? Ya hemos pensado uno para una futura cuando ocasión. quieras, sí, sí, sí. Muchas gracias. Es muy importante que vayamos generando estos canales así de conciencia, ¿sí? Eh, es muy importante y bueno, y yo simplemente nada, también soy uno más. Lo que pasa es que quiero poner mi granito también, así de arena, en esto porque ha estado aconteciendo algo muy lindo también, que he visto que hay mucha gente que ha comenzado como a expresar su punto de vista y su punto de vista luminoso respecto a todo lo que está aconteciendo, ¿sí?
Y bueno, somos co-creadores, así que bueno, estamos apostando a eso, a que seamos seres más felices, a que estemos en amor, a que estemos en vibración elevada, ¿sí? Y bueno, eh, para eso, nos merecemos muchas cosas buenas, porque a eso hemos venido aquí todos, hemos encarnado aquí para, pues, para ser plenos, para poder cumplir todos nuestros sueños exacto. y expandirnos, ¿no? Y que no nos calle nuestra verdad ni todo lo que somos capaces de crear. Entonces, muchas gracias Martín por tu tiempo y por todo lo que has Bueno, contado, de verdad, gracias, gracias, gracias. muchísimas gracias y bueno, nos veremos en algún otro Muy encuentro. pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Cuidaros. Chao.